Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Buenos días a todos. Continuamos donde lo dejamos ayer y recordamos que hoy ya pues tocaba hablar de benchmarking, un palabra sobre el que nos va a ilustrar María José hoy. Pues nada, yo me quedo aquí minimizado para no molestar y nos vemos luego. Perfecto, muchísimas gracias. Un día más, Pascual. Bueno, lo primero es que os voy a pedir disculpas porque vamos a tener que hacer como a mitad de la sesión un pequeño descanso, porque bueno, tengo que hacer una intervención en la radio y no he podido modificar la hora. Así que en torno a las 11:30 aproximadamente vamos a hacer un pequeño descansillo ya sabéis lo que es una entrevista en la radio, 8 o 10 minutos, no creo que sea más de eso, y continuamos. Bueno, ayer estuvimos hablando de productos y ayer estuvimos hablando de configuración de productos, y aunque entiendo que las personas que están hoy estuvieron ayer también, pero sí creo que vamos a recordar los 4 puntos básicos, ¿no? que nos llevan al final a poder conformar una oferta interesante, puesto que el benchmarking tiene mucho que ver con esto. Recordamos que ayer decíamos que básicamente lo primero que necesitamos analizar y lo primero que tenemos que tener muy claro son las necesidades que nosotros entendemos que dentro del público objetivo al que nos vamos a dirigir están o no satisfechas o mal satisfechas o no están satisfechas porque no hay ningún producto que esté satisfaciendo esa necesidad, o se están satisfaciendo de forma defectuosa, con lo cual para nosotros también se convierte en una oportunidad. Una vez que nosotros detectábamos esas necesidades, lo que necesitábamos hacer era revisar y ver qué recursos existían o teníamos a nuestra disposición, qué recursos que nos permitieran de alguna manera configurar un producto que sirviera para dar respuesta a esas necesidades. La palabra necesidad es muy, muy importante y la voy a utilizar y la voy a utilizar mucho hoy otra vez, porque es un poco la clave de todo este invento. Está precisamente en el tema de las necesidades. ¿Por qué? Porque lo primero, es decir, nosotros todo lo que tiene que ver con benchmarking se va a basar en el análisis, que ahora lo vamos a ver cómo se hace, de la competencia. Pero claro, para que nosotros definamos de forma correcta qué es la competencia, ayer ya lo adelantábamos, pero hoy incidimos un poquito más en esto. Es decir, la competencia nuestra no es nunca, o no es solo, disculpad, aquella empresa que ofrece el mismo producto que yo, exactamente el mismo producto que yo, sino que realmente si nosotros queremos analizar nuestra competencia, es decir, en lo que tenemos que centrarnos es en la necesidad que estamos satisfaciendo y ser conscientes de que nuestra competencia son todos aquellos productos que satisfacen la misma necesidad que yo. Por eso es tan importante hacer el ejercicio de realmente descubrir cuáles son las necesidades que estamos satisfaciendo o que queremos satisfacer. Esto parece un poco trabalengua, pero que sepáis que, por ejemplo, en el caso de Granada, que existen vuelos directos Granada-Madrid, bueno, o existían, porque ahora mismo con los horarios nuevos y todo el tema post-COVID, no sé, que se redujeron, pero bueno, lo que quiero deciros es que el principal competidor para esos vuelos, por ejemplo,
no es una compañía aérea que esté haciendo que sea competidora de otra, ni mucho menos, sino que el competidor en este caso es el AVE, no el Busabe, ¿no? Porque con el Busabe perdemos mucho tiempo, pero este es porque al final lo que estamos hablando es que la necesidad es desplazarse a Madrid, en este caso, desplazarse donde sea, ¿no? Entonces, todos los medios que sirvan para cumplir esa necesidad básica se consideran competencia. Aquellos que además cubren esa necesidad y lo hacen de una forma muy similar a la mía, serán los que sean competencia directa. Es decir, cuanto más se parezcan a mí, cuanto más se parezcan al producto, cuanto más se parezcan a mí, cuanto más se parezcan al producto que estoy ofreciendo, más directa será la competencia. Y eso que eso no es un teléfono fijo, que lo tengo en la oficina, se me había olvidado prácticamente cómo sonaba un teléfono fijo. Bueno, seguimos hacia adelante. Por eso cuando nosotros tenemos un alojamiento, independientemente del tipo de alojamiento que tengamos, y estamos analizando la competencia, tenemos que ser conscientes de que todas aquellas empresas que están poniendo a disposición de los consumidores alojamiento son mi competencia. Y me va a decir, hombre, es que un camping no es competencia de un hotel de 5 estrellas. Pues sí que lo es. Tendremos que ver cómo es el hotel, cómo es el camping y sobre todo el tipo de clientela al que se dirigen. Pero al final, evidentemente, no es una competencia directa, pero sí es competencia. Siempre, por eso es tan importante que siempre, sobre todo, hagamos el esfuerzo de analizar realmente cuáles son las necesidades que queremos satisfacer o que estamos satisfaciendo. Dicho esto y hecho este preámbulo, para que así tengamos claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos, decir que, perdona, que se ha ido, ¿no? Un poco la presentación. A ver, ahora. ¿Veis bien la presentación? Sí, ¿no? A ver. Ah, vale. Disculpad. Luego respondemos todas las preguntas, como ya dedicamos 15 o 20 minutitos a poder analizar respuestas. Bueno, decía que dicho esto, vamos a entrar en qué es el benchmarking, que también lo podéis ver escrito en otros sitios como benchmarking, y que realmente es un palabra que para nosotros resulta extraño, pero que realmente lo que significa es copiar o, mejor dicho, aprender, ¿vale? Para que nos entendamos, porque copiar tiene como un sentido negativo y de hecho el benchmarking durante mucho tiempo, se empezó a hablar de benchmarking a finales de los años 80, a principios de los años 90 y se entendía como un concepto negativo porque parecía que era una especie de espionaje industrial y algo negativo, pero no, se trata de aprender de los demás, aprender de los mejores para que de esa manera podamos mejorar nosotros como empresa. De esta manera, ya os digo que aunque naciera a finales de los 80, principios de los 90 del pasado siglo, obvio, y apareciera con ese halo de negatividad cuando apareció, porque se entendía como algo que ya os digo que era como espionaje, algo oscuro. Sin embargo, hay que decir que es una de las prácticas, hoy en día, una de las prácticas de negocio más populares y más efectivas. Y además no se limita a ningún área especial ni se limita a ningún tamaño de empresa. ¿Con esto qué quiero decir? Que el benchmarking lo utilizan todo tipo de empresas y todo tipo de profesionales, independientemente de cuál sea el sector de actividad e independientemente del tamaño que ya digo que tenga la empresa, incluso profesionales independientes o autónomos. Cuando nosotros hablamos de benchmarking, a lo que estamos refiriendo es a una herramienta que con la que hacemos una comparación entre nuestro negocio y nuestra competencia.
Por eso es por lo que incidía tanto en el tema de analizar las necesidades para saber quién es nuestra competencia. Es decir, nosotros comparamos nuestro negocio con nuestra competencia, con la competencia tanto directa como con la indirecta, ¿vale? Entonces, y en esta comparación tenemos en cuenta tanto a los líderes de nuestro sector, como incluso podemos tener en cuenta líderes de otro sector, de otros mercados. Es decir, no solo analizamos a nuestra competencia, evidentemente, nuestra competencia es el primer punto, pero podemos fijarnos en otro tipo de empresas porque estén en otro tipo de sectores, porque estén en otro tipo de mercados, incluso que parezca que no tienen nada que ver con nosotros y se dedican a cosas totalmente diferentes, porque de lo que se trata es de que en esa observación, en ese análisis que hacemos de estas empresas, lo hagamos sobre todo intentando descubrir y sobre todo analizar cuáles son las estrategias ganadoras que están utilizando y a partir de ahí ver si tenemos posibilidad o no tenemos posibilidad de aplicarla en nuestra propia empresa o de aplicarlo en nuestro propio perfil profesional si estamos hablando de profesionales independientes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de benchmarking, no, lo primero que tenemos que tener claro es que no solo se hace, es decir, nosotros estamos en el sector turístico, obvio que primero vamos a mirar al sector turístico, pero no solo nos vamos a quedar aquí. Es decir, podemos mirar a empresas que están en otro tipo de sectores, como incluso, yo qué sé, hasta en la propia industria o en otro tipo de sectores, en el sector sanitario, por ejemplo, sobre todo ahora con todo el tema de las medidas que tenemos que tener todas las empresas, es bueno mirar hacia cómo lo gestionan, por ejemplo, en el sector sanitario, que están más acostumbrados que nosotros a gestionar todo este tipo de cuestiones, y a partir de ahí ver cómo lo hacen y sobre todo ver cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestro... a ver qué pasa esto. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? A ver. Está rebelde sin causa esta mañana ahora nada, ahora sí. Bien, para hacer uso del benchmarking, pues por decirlo de alguna manera, tenemos que ir cubriendo etapas, ¿vale? En primer lugar, o la primera etapa o la primera cuestión que tenemos que abordar es, como decíamos antes, estudiarnos a nuestros competidores. Evidentemente, lo normal es que nos fijemos en los que mejor lo hacen, ¿no? Lo normal es que nos fijemos en los líderes. Por ejemplo, si nosotros queremos montar una empresa que tenga que ver con organización de rutas, no vamos a fijarnos en las rutas Paquito, que es un chico que tiene muy buena intención y que lo único que hace es que va delante de un grupo de gente enseñándole el campo. Evidentemente no, nos vamos a intentar fijar siempre en aquellos que realmente sean los que mejor lo hacen, porque solo de los mejores se supone que es de los que debemos aprender, ¿no? Y sobre todo de los que podemos aprender. Este es un proceso que no siempre es fácil, porque además hay empresas que son muy transparentes y hay empresas que son menos transparentes. Sí es cierto que hoy, por ejemplo, el tema de toda la información que trasladamos a través del mundo online, tanto a través de la web como a través de las redes sociales, como a través de participar en determinados foros o aparecer colaborando con publicaciones, etcétera, nos hace que pueda ser más fácil esta labor de recopilación de la información. Aunque también tengo que decir que hay veces que hay empresas que les da hasta miedo. Os voy a contar una anécdota de esta misma semana. Un cliente nuestro que es un alojamiento rural en la Alpujarra y bueno, le gestionamos todo el tema de comunicación y le gestionamos el tema de comunicación en redes y estábamos preparando, bueno, pues un poco los posts pensando sobre todo en los dos próximos puentes que tenemos, que son el puente de octubre
y el puente de noviembre. Hemos estado un poco pendientes de ver si había algún tipo de transformación o de cambio con el tema de las incidencias de la COVID y estamos. Y entonces, bueno, pues diseñando la información empieza, no, es que eso no quiero que lo pongáis, eso no quiero que lo pongamos porque entonces lo ve la competencia. No, es que eso no quiero que lo pongamos porque entonces lo ve la competencia. Claro, llega un momento que dices, es que si no ponemos toda esta información, el cliente va a pasar de nosotros. ¿Por qué va a pasar de nosotros? Porque hay 800 que sí lo ponen. Entonces, en vez de obligar al cliente a que tenga que llamarte para preguntarte o mandarte un correo o lo que sea, se va a ir a otro sitio similar donde sí aparece la información. Somos así. Y muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, debemos de ponernos como clientes para entender mejor cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí un poco a tranca y barranca y sin que le hiciera mucha gracia la idea, pues si tú estás configurando una oferta y además una oferta específica, por ejemplo, en este caso la primera que se ha lanzado, que es para el puente del Pilar, que se lanzó la semana pasada, pues evidentemente tendrás que contar en qué consiste la oferta, ¿no? Que además al final ha funcionado muy bien porque estuvo a los 4 días, los 4 alojamientos que componen el complejo rural, los 4 o 5 alojamientos que componen, estaban ya alquilados todos, o sea que muy bien, pero claro, la información la tienes que dar. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque precisamente por eso estoy diciendo que hoy en día recopilar información relevante sobre la competencia es más fácil, porque por el tipo de comunicación que realizamos todas las empresas y que debemos de realizar por el tipo de consumidor y por cómo se selecciona y se eligen ahora mismo los productos a consumir, todos tenemos que poner información y eso nos facilita cuando estamos haciendo el ejercicio de benchmarking, nos facilita el que podamos precisamente acceder a ella. Una vez que hemos recopilado esta información, evidentemente analizarla, pero analizarla en serio, no mirarla, analizarla, con toda la profundidad con la que podamos y con toda la profundidad con la que seamos capaces. Y a partir de ahí, identificar y destacar aquellos aspectos que están aplicando, que están utilizando y que parezca que son los que mejores resultados le están dando. Por ejemplo, algo que es muy fácil de hacer es ver cómo comunican, lo digo porque esto es quizás uno de los ejercicios más fáciles que podéis hacer utilizando el benchmarking, quizás es uno de los ejercicios más cómodos y más fáciles que podéis hacer, que es precisamente el de revisar la política de comunicación que están utilizando las distintas empresas de nuestra competencia. Ver en qué, por ejemplo, en qué redes sociales están, ver qué tipo de web tienen, ver en qué buscadores aparecen y además analizar el tipo de comunicación que están ofreciendo. Claro, evidentemente nosotros no podemos ver el alcance directo, pero sí podemos ver el engagement que están produciendo esas publicaciones. Es decir, si nosotros vemos que pues lo que, por ejemplo, el caso de estos clientes que yo decía, que son un complejo de casas rurales, que además organizan y tienen distintos tipos de actividades de turismo activo, ¿no? Pues entonces, si tú ves que la página tiene X, vamos a poner 3.000 seguidores o 4.000 seguidores, y luego, sin embargo, vemos que en las publicaciones, por ejemplo, que se hacen a nivel de redes sociales, solo consiguen un engagement, es decir, la gente que interactúa es de 4, 3, 8, 10. Está claro que o está mal configurada, que puede ser la comunidad, o el tipo de publicaciones que se están utilizando, el tipo de post que se están haciendo, el tipo de comunicación que se está realizando no es interesante para el público objetivo. Entonces, ese es quizás uno de los ejercicios más fáciles cuando empieza a utilizar el benchmarking, porque el nivel de exposición que tiene la comunicación es muy alto. Entonces, esto nos permite que podamos analizarla y podamos identificar claramente, bueno, pues cuáles son aquel tipo de comunicación que mejor está funcionando. Aunque, claro,
luego tendríamos que saber, y eso es lo ideal, cómo se transforma eso realmente en negocio, ¿no? Que es otra cosa importante. Bueno, pues una vez que hemos hecho ese ejercicio, es decir, una vez que ya hemos revisado y hemos visto cuáles son las estrategias que más interesantes, las que mejores resultados parece que le están dando, nosotros pasamos ya a tomar como referencia estas estrategias e intentar adaptarla a nuestro negocio. Evidentemente, cuando hablamos de adaptarla a nuestro negocio, se trata de hacer como una versión, ¿no? En el mundo del cine o en el mundo de la música estamos muy acostumbrados a las versiones. De hecho, hay versiones de canciones que cuando las escuchas te cuesta trabajo reconocer el original. Pues eso es el benchmarking. Es decir, nosotros vemos qué es lo que están haciendo los demás, vemos qué estrategias están aplicando y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es llevarlo a nuestro terreno. Nosotros lo que hacemos ahí es intentar ver cuál es es decir, adaptarlo a nosotros, a nuestra realidad, a lo que nosotros hacemos y a cómo nosotros lo podemos hacer. Es el momento de que en ese proceso de adaptación a lo que nosotros hacemos, bueno, pues incluyamos aquellas mejoras que entendamos que pueden incluir, que pueden ser útiles para nosotros y imaginación al poder y añadir nuestra creatividad. No se trata, y si pensamos que el benchmarking es simplemente copiar lo que hacen los demás y aplicarlo a nosotros, nos estamos equivocando. ¿Por qué nos estamos equivocando? Porque las soluciones que son válidas para una empresa no tienen por qué ser válidas tal cual para otra. Por eso es importante que entendamos que es como una fuente de inspiración. Es decir, yo creo que nos puede servir el ejemplo que comentábamos de las versiones, ¿no? En las canciones. Es decir, hay una canción que es original y hay quien hace una versión que no parece una versión, sino que parece el original porque hasta la voz es igual que el original, lo está copiando, o hay quien realmente hace una versión y al final nos cuesta trabajo reconocer el original en esa versión que estamos escuchando. Y esto que estoy diciendo es muy importante porque, sobre todo, tenemos que tener en cuenta lo que he dicho, es decir, que algo que funciona muy bien para una empresa puede no servir para nada para otra. Mira, por ejemplo, con el tema de los precios, muchas veces, sobre todo en el ámbito del turismo rural, muchas veces nos agobiamos con el tema de cómo poner el precio. Vosotros sabéis que para fijar el precio no se puede fijar el precio solo por el precio que tienen los demás. Porque es que no, yo es que he puesto, mi precio es tanto porque ese es el precio que hay en mi zona. Perdona. ¿Cómo que es el precio que hay en tu zona? Sí, porque yo estoy mirando y esto es el precio de mi competencia. Ya, pero es que a lo mejor tu competencia con ese precio está ganando y tú a lo mejor con ese precio casi no vas a cubrir gastos. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy bien, evidentemente, conocer el precio que tiene tu competencia, pero a partir de ahí analizar tu propia estructura de costes para saber cuál es el precio que tienes que tener tú. Porque a lo mejor tu competencia, aunque estéis en el mismo punto geográfico, tu competencia se está dirigiendo a un tipo de clientela que no es a la que tú te quieres dirigir. ¿Y para qué nos vamos a engañar? El precio es un elemento muchas veces, el precio no es definitivo, pero sí es muchas veces un elemento que acompaña, por supuesto, a la hora de determinar el segmento de mercado al que nos estamos dirigiendo. Entonces, que lo tengamos muy claro, que hacer benchmarking no es simplemente copiar. Hacer benchmarking es ver lo que les funciona a los demás y a partir de ahí ser capaces de adaptarlo a nuestra realidad. Y como decía, imaginación al poder, ser creativos. Es decir, tenemos un esquema y a partir de ese esquema lo desarrollamos. Eso es lo mismo que si ahora cogiéramos y yo os diera a cada uno de los que estáis hoy en esta sesión, os diera unas piezas
De hecho, si la sesión fuera presencial lo habría hecho así. Hubiera dado unas piezas de Lego, en mi época se llamaba Tente, pero bueno, de Lego, hubiera dado unas piezas a ver lo que hacéis cada uno de vosotros. Con el mismo, exactamente el mismo material, cada uno habría hecho algo distinto. ¿Por qué? Porque cada uno construye, con la misma base, construye su solución particular, que siempre tiene que ser una solución, evidentemente, que esté adaptada a la realidad de nuestra empresa, ¿vale? Bueno, pues teniendo esto muy, muy claro, que no vaya nadie a pensar que benchmarking es simplemente copiar, para nada, porque nos puede llevar a estrellarnos directamente. Bueno, pues teniendo esto claro, decir que nosotros en este proceso de, de ver qué es lo mejor que tiene la competencia, qué es lo mejor que están haciendo los demás, nosotros podemos tomar como referencia pues, productos, ya sean servicios, sean bienes, podemos tomar como referencia los procesos de trabajo, las políticas, bueno, por ejemplo, mira, hay algo en el mundo del food and delivery. Vosotros, las primeras empresas que comenzaron a llevar comida a domicilio, pues fueron sobre todo las pizzerías. Hoy en día ese sistema lo copiaron un montón de otros tipos de empresas de comida, de restauración, que no tenían absolutamente nada que ver, lo miraron y luego, a partir de ahí, pues lo han ido mejorando pues con la utilización de apps, con que lleven, por ejemplo, ¿cómo se llama? Lo de la tarjeta para poder pagar con tarjeta, toda una serie de cosas. Entonces, se ha tomado como referencia el proceso de trabajo. Pero a partir de ese proceso de trabajo, yo lo que hemos hecho ha sido incluir y mejorarlo con nuestro tramo personal, que al final es el que se ajusta realmente a las necesidades y a la realidad de la empresa. Y ya os digo que vale todo, es decir, podemos hablar de productos concretos, ya sean servicios o sean bienes, podemos hablar de los procesos de trabajo, de revisar, mirar y aprender de los procesos de trabajo, de las distintas políticas que siguen, las políticas, por ejemplo, las políticas yo antes hablaba de la política de comunicación porque es muy fácil, pero también la política de promociones o la política no solo de promociones, sino de descuentos, etcétera, etcétera, también es fácil de conocer. Podemos ver cuáles son las estrategias comerciales que siguen, si tienen un tipo o sea, si utilizan estrategias muy agresivas, cómo se están moviendo en el mercado, cuáles son los canales publicitarios que están utilizando, cuáles son los puntos de venta que utilizan, si tienen solo temas físicos, si tienen tema online, cómo lo están haciendo, de qué manera lo están haciendo, si lo están haciendo con medios propios, si lo están haciendo con medios propios y terceros, si lo están haciendo solo con terceros, si lo están haciendo solo con medios propios, es decir, qué tipo de promociones realizan, si es que realizan promociones, porque hay empresas que tienen como política directamente el no realizar promociones. Entonces, todo este tipo de cuestiones es fundamental que las tengamos en cuenta y a partir de ahí, como decíamos, pues bueno, adaptarlas a la realidad de nuestro negocio y sobre todo intentar sumarle aquellas mejoras que hagan que para nosotros realmente sean óptimas y que de verdad nos lleven a mejorar y que de verdad nos lleven a mejorar la oferta que al final nosotros estamos llevando a nuestro público objetivo, ¿no? Que estamos llevando a nuestro mercado. Bien. Para finalizar con esto de qué es el benchmarking, no para finalizar la clase, evidentemente, sino para finalizar con esto de qué es el benchmarking o buscar una definición para que sepamos de qué estamos hablando, decir que volver a recalcar que no significa ni espiar ni copiar a la competencia, sino, como decía, tomarla como referencia. Tomar como referencia siempre sus principales aspectos, las principales estrategias, aquellas que vemos que resultan más interesantes y
como decíamos, siempre adaptarla a nuestro negocio, intentando en la medida de lo posible sumarle mejoras propias nuestras que así hagan que sea más interesante y que sea más de verdad apropiado para nuestra empresa, para nuestro producto, sea cual sea, y intentar en la medida de lo posible, bueno, pues imaginación al poder, ¿no? Y ser todo lo creativos que podamos. Bueno, yo creo que de esta manera tenemos más claro, porque no sé si era un palabra que os resultaba excesivamente extraño o si era un palabra que para vosotros era más desconocido o forma parte de la estrategia que estáis utilizando. Pero bueno, digo que dicho esto, definido y ya tenido claro a qué nos estamos refiriendo, también ahora lo que vamos a hablar es de los distintos tipos de benchmarking que podemos, identificar. En primer lugar, podemos hablar del benchmarking interno. Con benchmarking interno, a lo que nos estamos refiriendo es a la comparación de actividades similares, pero en diferentes sitios o departamentos de una misma compañía. Me explico. Nosotros cuando hablamos de benchmarking interno, a lo que nos referimos es, por ejemplo, en una cadena hotelera, a que el hotel que tengo en Granada me está funcionando muy bien, mientras que el hotel que tengo en Santiago de Compostela no me está funcionando bien. Vamos a ver y vamos a comparar dos elementos que forman parte de la misma compañía. O también cuando hablamos de interno, podemos decir, tú fíjate que lo que es en restauración, hay que ver lo bien que me funciona la campaña de los enamorados y lo mal que me funciona la campaña, no sé, del Día del Padre o del Día de la Madre. ¿Dónde está la diferencia? Estoy comunicando de manera diferente, ¿qué estoy haciendo? Lo bien que me funcionan las rutas, y soy una empresa de rutas, lo bien que que organiza rutas, lo bien que me funcionan las rutas que organizo, que tienen que ver, no sé, o yo qué sé, las que organizo en cuanto la ruta, por ejemplo, en Granada, en las visitas guiadas, la Granada romántica, lo bien que me funciona, y sin embargo, la Granada misteriosa no me funciona. ¿Por qué? Porque el tema no es interesante, porque lo hago de distinta manera, porque es diferente gente quien acompaña en una ruta y en otra, en fin, etcétera. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de benchmarking, a lo que nos estamos refiriendo es a que lo hacemos dentro, es decir, por eso se llama interno, porque lo hacemos dentro, es decir, comparando iguales, para que nos entendamos. ¿Bien? Vale. Esto casi, y de hecho los más puristas dirían que no es benchmarking, dirían que el benchmarking siempre implica el que se mira hacia afuera, pero bueno, realmente también puede ser, también se puede considerar como tal. Luego está también el benchmarking competitivo. El benchmarking competitivo es hacer este ejercicio de ver qué es lo que mejor hacen otros, centrándonos en nuestros competidores, pero cuando yo antes hablaba de competencia y yo hablaba de competencia, o sea, de que existen dos niveles de competencia, la competencia directa, que son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que yo y además los hacen ofreciendo los mismos productos, y de competencia indirecta, que son aquellos que satisfacen las mismas necesidades que yo, pero con productos distintos. Pues cuando nosotros hacemos benchmarking competitivo, nosotros lo que hacemos es centrarnos fundamentalmente en los competidores directos, es decir, aquellos que satisfacen la misma necesidad que nosotros y además la satisfacen con el mismo producto
Ojo, y si son nuestros competidores directos, significa que compartimos, vaya, significa que compartimos mercado potencial, es decir, nos dirigimos a los mismos. Perdonad, ya cuando entra la tos seca ya entramos un poco en modo paranoia, pero creo que ha de hablar nada más, que hoy llevo desde las 6 de la mañana enganchada al Zoom. Bien, bueno, como os decía, los competidores, o sea, en este caso, yo lo que hago es ver aquella competencia directa mía con la que me estoy peleando, por los mismos clientes, ver cómo lo está haciendo. Y a partir de, y en este cómo lo está haciendo, intentar, o sea, revisarlo un poco en general, tanto cómo está configurando la oferta, la comunicación, es decir, toda la información que yo entienda que puedo tener de la misma. Y a partir de ahí, como siempre, intentar establecer que sirva de base para que a partir de ahí yo pueda establecer mis propias estrategias, fundamentalmente adaptándola a mi realidad y haciéndola mía, ¿no? Al final. Bien. Siguiente tipo de benchmarking, el que se denomina funcional. ¿Qué es el benchmarking funcional? Bueno, pues en el benchmarking funcional lo que se hace es hacer una comparación con organizaciones que estén acreditadas por tener lo más avanzado, ya sea en productos, servicios o procesos. ¿Esto qué significa? Esto significa compararnos con los mejores, ¿de acuerdo? Con el top. Nosotros nos comparamos con el top, aunque esté muy por encima de nosotros, y a partir de ahí vemos y a partir de ahí ver, perdonad que me están preguntando de la radio. Digo que en ese funcional significa compararnos con los mejores y a partir de ahí realmente ver qué es, en qué nivel estamos nosotros y sobre todo qué es lo que podemos llevarnos a nuestro terreno. Hay veces, mirad, cuando nosotros hablamos, bueno, cuando estamos trabajando con los clientes y le planteas este tipo de cuestiones, muchas veces da como reparo, ¿no? Porque dices que yo soy muy pequeño, ¿cómo me voy a comparar con no sé quién? Pues sí, te tienes que comparar con no sé quién, porque esto me recuerda a cuando yo estudiaba y mi padre me decía, nunca estudies para un aprobado, tú siempre tienes que estudiar para un sobresaliente, porque si sale algo mal, o al final probablemente podrás aprobar. Si vas a por el aprobado, pues probablemente al final no lo conseguirás. ¿Esto por qué lo digo? Porque cuando nosotros nos estamos comparando, no debemos de conformarnos con compararnos con aquel que está un poquito por encima de nosotros. Es positivo que nos comparemos con alguien que está muy por encima, pero siendo conscientes de quiénes somos y estableciendo estrategias para llegar hasta donde nosotros queramos llegar. Pero no achantarnos pensando que es que no puedo llegar a ese punto, no puedo llegar a ese momento, no puedo hacerlo de esta manera, no puedo hacerlo de la otra. ¿Me explico? Es decir, que no nos dé miedo, de compararnos con los mejores, porque nadie nace enseñado, ni ninguna empresa de un día para otro fue el líder. Todo el mundo tiene que vivir un proceso. Es cierto que, bueno, que al final no todos llegamos al mismo sitio ni todos los procesos son similares, pero que no nos dé reparo, que se puede, yo siempre lo he dicho, es decir, qué mejor que aprender de los mejores, que es con los que sé realmente que puedo aprender. Del que lo está haciendo prácticamente como yo, pues a lo mejor puedo aprender poco. Siempre podría aprender de aquel que realmente lo esté haciendo mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, pues aparte del benchmarking interno, del competitivo, del funcional, el cuarto tipo es el benchmarking genérico. ¿Qué es el benchmarking genérico? Bueno, pues cuando hablamos de benchmarking, es una palabra, por cierto, horrible para nosotros, por lo menos para mí, para pronunciarla, para decirla, es muy fea, me cuesta, ¿no? Bueno, pues digo que
este benchmarking genérico significa que lo que hacemos no es ya compararnos con organizaciones o con empresas o con productos que sean de mi sector. Es decir, si yo, por ejemplo, me dedico a la restauración, no me estoy comparando con un restaurante top, que es lo que haría con el funcional, sino que me estoy comparando con cualquier otro tipo de empresa del sector que sea, porque entiendo que puedo aprender de aquellas empresas que lo hacen bien, independientemente de cuál sea el sector de actividad en el que están trabajando. ¿Me explico? Total, que aquí de lo que se trata es de aprender y de aprender de los mejores. Algunas veces ese aprendizaje, que además nos ayude al final a mejorar nosotros como empresa y a mejorar nuestra oferta, ese aprendizaje lo podemos encontrar dentro de nuestra propia organización, que es lo que es el benchmarking interno, es decir, lo podemos encontrar bien porque haya otra delegación que está funcionando muy bien, o bien porque dentro de lo que yo estoy haciendo haya un departamento que lo está haciendo muy bien, o porque dentro de los distintos productos que yo estoy ofreciendo hay productos que funcionan muy bien y hay productos que no funcionan tan bien. Entonces, ese de hecho debería de ser el primer ejercicio de benchmarking que hiciéramos todas las empresas. El competitivo, como hemos dicho, ¿qué es lo que hago? Me fijo en la competencia, me fijo en mi competencia directa. ¿En qué es lo que está haciendo fenomenal mi competencia directa? Entonces veo cómo lo puedo hacer yo, de qué manera lo puedo hacer yo e intento aplicarlo, utilizarlo como base para mejorar mi puesta en el mercado, para mejorar mi nivel de penetración en el mercado, en definitiva, para mejorar los resultados que tengo. Ojo, o también me puedo fijar, sencillamente, no en mi competencia directa, sino dentro de mi sector, en los mejores. ¿Por qué? Porque de los mejores se supone que es de los que podemos aprender. Entonces se dedican a lo mismo que yo, pero están a un nivel muy superior al mío. Pero yo puedo aprender de ellos también. E incluso yo puedo aprender de otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver con la mía, que trabajan en sectores diferentes, que trabajan en mercados distintos, pero que sin embargo están realizando un trabajo que a mí me sirve para poder aprender de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, al final de lo que se trata es yo siempre lo digo, de una actitud. ¿Y por qué una actitud? Porque al final es realmente tener la actitud de aprender de todos aquellos que tienes a tu alrededor. Al final, además, como decía, se trata de una actitud porque es una forma de trabajar y es una forma de estar. A mí me encanta la docencia, disfruto muchísimo, me encanta estos momentos de poder compartir, y aunque yo soy una firme convencida del tema online, este formato, lo único que yo he hecho en falta es precisamente el que aprendo poco de vosotros, porque el formato hace que sea más complicado. Me gusta mucho el poder estar hablando con vosotros y que podáis estar trasladándome directamente vuestras cosas, porque se aprende de todo. La actitud es lo más importante en este tipo de cuestiones, y parezco un azucarillo de eso, parezco un de Mr. Putterful, o no, del Wonderful, que es el bueno, del Wonderful, que es bueno, pero es que es cierto. Es decir, a mí desde pequeña me dijeron que nunca tirase a la cama sin aprender algo nuevo. Y yo creo que no recuerdo ningún día de mi vida en el que yo me haya ido a la cama sin aprender algo nuevo. Pues esa misma actitud es la que debemos de volcar en nuestras empresas y es la que debemos de volcar en el trabajo que nosotros realizamos. Aprender, ese aprendizaje constante, y por supuesto lo mejor es aprender de los mejores. Al final, el benchmarking es
simple y llanamente eso. No tengo que hacer nada especial, no tengo que hacer una planificación en plan que parezca que vamos, no sé, a descubrir o vamos a robar la joya de la corona. No. Es una forma de estar, como os decía, es una forma de revisar, acostumbrarnos a cuando estamos viendo lo que hacen los demás, verlo con esos ojos curiosos de intentar aprender. Cuando estamos leyendo una noticia, fijarnos en qué están haciendo otras empresas que puede ser interesante. Eso, simplemente eso. Ahora bien, yo creo que esto es una actitud y una actitud que se tiene que tener los 365 días del año durante los tropecientos años que tenemos que trabajar. Ahora también reconozco que hay momentos y hay ocasiones en los que es especialmente interesante o necesario el poder hacer este ejercicio. Y entonces cuando necesitamos hacerlo en un momento determinado, bien, por ejemplo, porque estamos en un proceso de creación de productos y lo enganchamos con todo lo que estuvimos hablando ayer, o bien porque estamos en un proceso de relanzamiento de un producto, o bien porque estamos en un proceso en el que estamos atravesando una situación crítica y entendemos que necesitamos mejorar. Bueno, pues en todas estas situaciones, en todas estas situaciones que sí especialmente lo necesitamos, bueno, pues existe una metodología, por decirlo de alguna manera, para un proceso a seguir pues estructurado, ¿vale? No vayáis a creeros que yo solo quiero decir, salí a las calles y estás todo el tiempo mirando y cada vez que miráis algo, no. Eso es lo que debemos de hacer siempre, por eso estoy diciendo que es una actitud, pero además evidentemente existe una forma de desarrollar el benchmark. Al final de lo que estamos hablando es de cómo implementar ese o el proceso de implementación del benchmark. Podemos decir en general que hay 4 fases, ¿vale? Que hay 4 fases. Ya os estoy diciendo que esto es cuando necesitamos, cuando existe esa necesidad concreta, de tener que hacer este análisis. Pero ya os digo que yo lo que os recomiendo es que constantemente miremos alrededor con los prismáticos del benchmark, ¿vale? Pero bueno, cuando se produce una situación, como decíamos antes, en la que es especialmente necesaria, pues entonces sí existe un proceso que podemos dividir en 4 fases. La primera fase es la fase que se denomina de planteamiento. ¿Qué significa fase de planteamiento? Pues muy claro, identificar cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar y determinar para así saber. Vamos a hacer aquí esa pequeña pausa, ¿vale? Y vuelvo con vosotros en 2 minutos.
Espero que aún sigáis y que no me hayáis dejado. De todas formas, os comento, porque bueno, por las empresas que estáis aquí, lo mismo, alguna está situada en el centro de Granada, y os cuento por lo que me han llamado, porque es un proyecto que vamos a hacer precisamente desde el Centro Comercial Abierto de Granada para visibilizar a los comercios y a las empresas de restauración, de hostelería, de turismo del centro de nuestra ciudad, que se llama Conoce los establecimientos de tu centro, que lo vamos a hacer con la Cámara de Comercio, en colaboración con la Cámara de Comercio, y lo que vamos a hacer en una primera fase es a través de Facebook, utilizando la cuenta de Facebook de Centro Comercial Abierto, que tiene más de 5.000 seguidores. Lo que vamos a hacer es realizar directos in situ en los establecimientos para presentar la oferta que tienen, para que se conozca a quién hay detrás de esos comercios, pero además, al ser en directo, para que se pueda interactuar incluso con los clientes. Este proyecto nace absolutamente como un resultado de un benchmarking. Os voy a contar, vamos a terminar esto y luego os voy a explicar cómo nace ese proyecto, que es el ejemplo más claro de cómo utilizar el benchmarking y cómo poder hacerlo para al final llevarlo a algo que es lo mío, ¿vale? Entonces ahora si queréis o apetece, ahora después os cuento cómo ha sido, porque al final es exactamente eso. Bueno, pues seguimos. Estaba diciendo que aunque tenemos que tener esos ojos, esos anteojos, como decía yo, del benchmarking, hay momentos, por ejemplo, nosotros con Centro Comercial Abierto, cuando nos planteamos la necesidad de lanzar algo que hiciera visibilizar realmente a los establecimientos del centro de Granada, porque aparte de todas las crisis que se van sumando este año, al no haber habido turismo, realmente la situación del centro es muy, muy, muy complicada y muy, muy triste, muy triste. Son muchos los que lamentablemente no van a poder sobrevivir. Pues, como decía, el primer paso, la primera fase es el planteamiento, es decir, identificar cuáles son los objetivos que nos proponemos alcanzar y determinar a qué se le va a hacer el benchmarking, en qué nos vamos a fijar o en qué nos vamos a centrar. Esa sería la primera fase. La segunda fase, una vez que yo ya sé qué es lo que quiero, una vez que yo ya sé a dónde quiero ir, pues entonces lo que tengo que ver es cómo ir. Y entonces sería la segunda fase, que es la de recoger datos. Recoger datos y en esa recogida de información, analizar esa recogida de información para analizarla. Y aquí os recuerdo que hay mucha información pública que todas las empresas ponemos a disposición del mercado, que nos puede servir muchísimo. Antes os lo decía, y más en un sector como en el nuestro, en el que el nivel de exposición es tan alto. Es decir, tenemos las páginas web de las distintas empresas, tenemos las redes sociales, que además las redes sociales incluso nos aportan más información, si cabe, que la web, porque sobre todo cuando son redes sociales activas, nos enseñan mucho más de los entresijos de la empresa y sobre todo nos enseñan mucho más del día a día de la empresa. Recogemos esos datos de esa información pública que decíamos y a lo mejor en algún caso, y dependiendo de lo que sea, pues hay información que podemos pedir o podemos ceder. Mirad, dependiendo del tipo de información que necesitemos, cuando es una información que va un poquito más allá hay una técnica que se utiliza en investigación de mercado, y se utiliza muchísimo, de la que seguro que habéis oído hablar, que es el mystery shopper o el cliente misterioso. Al final, el cliente misterioso es simplemente, yo creo que lo hemos hecho todo alguna vez con la competencia, es hacerte pasar por un cliente y de esa manera obtener la información que necesitas. Es decir, hay información que a lo mejor necesitamos, pero que no aparece de forma pública, pues por lo que sea, y si esa información la necesitamos, ya cuando estamos hablando, por ejemplo, de
métodos concretos de pago, de realmente, o cuando queremos medir cosas que a través de la información pública no se pueden ver, ¿no? Como la actitud, como el trato con el cliente, como si son permeables a darnos soluciones a diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en ese momento y para eso es interesante el poder utilizar, como os decía, esta técnica, la técnica del mystery shopper o del cliente misterioso. Al final de lo que como os decía, yo creo que todos alguna vez en nuestra vida lo hemos hecho, ¿no? Que es hacernos pasar por clientes, pero hacernos pasar con método. ¿Qué significa hacernos pasar por método? Tener muy claro lo de la fase 1, es decir, tener muy claro cuáles son los objetivos y cuál es la información que necesitamos recabar para cuando nosotros estamos actuando como clientes, saber exactamente qué es lo que vamos a, o sea, qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que buscar. No, un capitán de barco que no sabe a qué puerto va, no va a llegar a ningún sitio. Entonces, por eso es tan importante que sepamos dónde vamos para saber o sea, que sepamos dónde vamos, a dónde queremos llegar, para así saber cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Bien. Pues primera fase, por tanto, planteamiento. Segunda fase, recopilación de datos, lo que es recogida de información. Y la tercera fase sería la fase de análisis. Es decir, se trata de, no sé si voy a subir el volumen, está un poco bajo. Se trata de analizar los datos, la información que hemos recogido y a partir de ahí identificar y determinar en dónde creemos nosotros que están los puntos realmente importantes que nos llevan a que los resultados sean mejores en esa empresa que en la nuestra, ¿vale? Es decir, nosotros hacemos un análisis para detectar, yo creo que todos podemos tener en un momento dado lo que es el DAFO en la cabeza, pues nosotros hacemos ese análisis intentando detectar sobre todo lo que son los puntos fuertes de la competencia, en este caso, que estamos analizando, o del tipo de empresa que estemos analizando, dependiendo del tipo de benchmarking que estemos haciendo. Y el último paso consistiría en tomar decisiones, ¿vale? Es decir, decisiones evidentemente que siempre deben de ir encaminadas hacia la mejoría y hacia la adaptación y tomar decisiones con respecto a qué acciones son las que voy a implementar que realmente me permitan mejorar tanto la rentabilidad como la competitividad de mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las 4 fases que, si nos damos cuenta, son 4 fases absolutamente lógicas. Seguro que si yo no la hubiera contado, pues prácticamente vosotros directamente y casi de forma intuitiva las hubierais enunciado. Pero bueno, es un proceso muy lógico que se trata de saber qué busco, buscarlo, analizarlo y a partir de ahí sacar aquellas conclusiones que sean realmente sacar aquellas conclusiones que sean realmente útiles e interesantes para mí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué se puede someter al benchmarking? Bueno, pues al benchmarking prácticamente se puede someter todo. Creo que por lo que estamos hablando esta mañana, creo que estáis de acuerdo conmigo y que ya lo esperabais, ¿no? Que la respuesta fuese esta. Bueno, en primer lugar, en cuanto a productos y servicios, ¿qué se puede someter al benchmarking? Pues todo lo que tiene que ver con la configuración del producto y del servicio, es decir, el tamaño, la forma, el plazo de entrega, el canal de distribución, las horas, que está una cosa abierta, o sea, los horarios, si tengo servicio a domicilio o no tengo servicio a domicilio, si tengo una app o no tengo una app, todo lo que tenga que ver con la configuración del producto y del servicio. Porque hay muchas veces en el que la idea es muy buena y el producto puede ser un éxito. Y lo que impide que sea un éxito es muchas veces precisamente la configuración. Por eso es tan importante que miren, como he dicho, con los prismáticos del benchmarking, para ver cómo lo ha configurado la competencia y ver si el error o el fallo o lo que está haciendo que no alcance los objetivos que yo
me había planteado eran precisamente, ¿vale? Bien, pero igual que con el benchmarking, nosotros podemos, igual que con el benchmarking, nosotros podemos analizar los productos y los servicios, evidentemente, también los procesos de trabajo. Es decir, cómo es la forma concreta en la que se realiza un determinado trabajo o en la forma concreta en la que se presta un servicio, la forma concreta en la que se pone un producto a disposición del consumidor. Es decir, todo ese proceso de elaboración, lo que se llama en el mundo, o sea, ese proceso de producción o de servicción, cuando estamos hablando de servicio en vez de bienes, ver cómo lo están haciendo los demás y ver dónde están las fallas. Mira, por ejemplo, con todo el proceso de digitalización en el que nos estamos sometiendo ahora todas las empresas, independientemente de lo que seamos y mucho más después de la situación generada por la pandemia y por la emergencia sanitaria, ¿de acuerdo? En ese proceso de digitalización está siendo muy importante el benchmarking en cuanto al proceso de trabajo, es decir, ver cómo lo están haciendo los demás, ver cómo ha habido otras empresas similares a la mía que han establecido el teletrabajo. Es decir, el teletrabajo de la noche a la mañana, el 80% de las empresas empezamos a teletrabajar. Y había algunas que ni se lo habían planteado en la vida. Incluso había algunas que se creían que era imposible el poder teletrabajar. Y sin embargo, hoy en día están teletrabajando y hay muchas que se están planteando la posibilidad incluso de no volver a la forma tradicional, ¿vale? Pero en ese momento, en ese proceso, hubo que mirar muy mucho qué es lo que estaban haciendo los demás, o sea, hacer benchmarking al respecto, para saber cómo teletrabajar nosotros. También se puede someter al benchmarking todo lo que son las funciones de apoyo dentro de la empresa, es decir, aquellos que no están directamente, todo lo que no está directamente relacionado con la producción real de los productos o de los servicios que se ofrecen a los consumidores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las finanzas, con el marketing que se está desarrollando, con el tipo de personas que están trabajando en las organizaciones y cómo se comportan, es decir, cualquier cosa nos puede servir. Algo que también puede ser muy interesante para aplicar al benchmarking es ver cuál es el diseño organizacional que tienen algunas empresas, es decir, cómo están estructuradas, cuáles son las áreas, cuáles son los departamentos. Ojo, porque aunque incluso, y fijaros lo que os voy a decir, incluso aunque yo soy autónoma conmigo misma, yo necesito tener estructurado mi organización, o sea, tenerme estructurada a mí, por ejemplo, saber qué dedico a la parte de marketing, qué dedico a la parte de comercialización, qué dedico a la parte de análisis de costos, es decir, qué dedico a la parte de administración. Entonces, es muy interesante ver cuál es el diseño que tienen otras organizaciones para intentar mejorar el diseño de la mía, ya os digo, pero incluso cuando soy una persona autónoma conmigo misma, mejorar cuál es el diseño de la mía y a partir de ahí, por supuesto, a partir de ahí pues poder crecer y al final mejorar la oferta, que es de lo que se trata. Y como hemos dicho al principio, es decir, todo esto se basa en mejorar la rentabilidad y mejorar el nivel de penetración en el mercado. Básicamente para eso es para lo que se hace todo esto. También se puede someter, evidentemente, a benchmarking todo lo que tiene que ver con las estrategias. Es decir, cómo hacen las cosas, de dónde obtienen las ventajas competitivas las otras compañías, las otras empresas, qué tipo de estrategia están siguiendo en el mercado, si están siguiendo una estrategia, por ejemplo, muy estacional, si están siguiendo una estrategia de dirigirse a segmentos de mercado muy específicos, muy pequeños, con ofertas muy diferentes una entre otras,
si están siguiendo una estrategia mucho más genérica, es decir, de buscar en vez de lo que hay diferente entre los distintos tipos de consumidores, ver qué es lo que hay de similar y lanzar lanzar mi oferta en base a esa estrategia, fijándome en lo que tienen en común. Y todo esto, todo se puede someter al benchmark. Todo se puede someter al benchmarking. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las ventajas que podemos encontrar en esto? En esto de estar todo el día pendiente y en esto de estar, como decía yo, con los prismáticos del benchmarking, ¿qué ventajas tiene para nosotros? ¿Qué ventajas tiene para las empresas? Bueno, pues en primer lugar, introduce a la empresa en lo que es la cultura del cambio y del aprendizaje continuo. Os lo he dicho antes, esto es una actitud. Esto al final es creértelo y que forme parte de tu vida, dentro de la empresa y de tu forma de estar y de permanecer en el mercado. Mira, me parece que lo dije ayer y si no lo dije, os lo digo hoy. Mi empresa, Grupo 3, llevamos 26 años, o sea, 26 años, realmente 27 años cumplimos el próximo enero. Iba a decir 26 años cumplimos en enero, pero ya estando en octubre, está más cerca el próximo enero que el pasado enero, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Aparte de por desvelar, que aunque no lo parezca, soy muy vieja, pues aparte de eso, porque precisamente lo que permite a una empresa, lo que permite a una organización permanecer en el tiempo y además permanecer en el tiempo durante una larga etapa y una etapa en la que ha habido muchísimos cambios. Vosotros imaginaros desde enero del 94 que subíamos las persianas, literalmente subíamos las persianas y abríamos la ventana. Desde enero del 94, cómo ha cambiado la vida y sobre todo cómo ha cambiado todo en lo que a marketing y comunicación, que son nuestros puntos fuertes, se refieren y cómo le ha cambiado la vida al sector turismo, que es uno de nuestros clientes más importantes y uno de los sectores en los que más trabajamos. No tiene nada que ver. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. En el año 94 yo tenía un correo electrónico, pero no tenía a quién escribirle. En el año 94, aunque hoy nos pueda parecer mentira, y sobre todo a los más jóvenes que estáis ahí, no existía Google. Los buscadores que existían era el Ozu, uno era el Ozu y el otro era el Olé. No había otra cosa. Y además había poco que buscar, no porque no hubiera información, sino porque todavía no estaba buscado. Entonces, claro, la evolución ha sido tremendísima. Si no hubiésemos estado totalmente pendientes de ese y la organización hubiera incluido el cambio como parte de nuestra cultura, hubiera sido imposible. Y hubiera sido imposible si no hubiéramos estado con los prismáticos del benchmarking viendo qué es lo que hacían los demás. ¿Qué es lo que hacían los demás? Y muchas veces, y lo tengo que decir, hemos aprendido más de empresas que no son de nuestro sector que de las empresas que son realmente de nuestro sector. ¿Vale? Eso es muy importante. Aparte de que introduce a la empresa en la cultura del cambio y del aprendizaje continuo, que yo os digo que para mi modesto entender, esta cultura es la que permite a la empresa que permanezca a lo largo del tiempo y que pueda seguir cumpliendo años, nos ubica, el benchmarking nos permite ubicarnos frente a la competencia, es decir, saber dónde estoy yo concretamente en relación con la competencia y en relación con el mercado. Porque muchas veces, sobre todo, bueno, por nuestro trabajo, que hablas con muchos clientes, hablas con muchas empresas de muy diferente tamaño, de muy diferente todo, que la mayoría no saben dónde están. Y muchas veces eso les lleva a que se comporten como si fueran satélites o como si estuvieran solos en un desierto. No, formamos parte de todo lo que hay a nuestro alrededor. Necesitamos saber dónde estoy con respecto a mi competencia. Necesitamos saber en qué soy mejor que ellos y en qué soy peor. ¿Qué puedo aprender de ellos? Ojo, y qué pueden aprender ellos de mí también, porque seguro que tendré algo de lo que puedan aprender. Además, fomenta las posibilidades de ir de la competencia a la cooperación. Esto es, para mí, absolutamente fundamental y es la base del éxito del sector turístico. Ayer lo decíamos, y bueno, y siempre que me oigáis, lo diré. Es decir, en turismo nosotros vendemos destino. Vender destino significa que de forma natural y por narices hay que cooperar. Si queremos el éxito hay que cooperar. Pero es que además
yo tengo que empezar a ver o a dejar de ver a la competencia como enemigos y empezar a ver a la competencia como cooperantes, como cooperadores. ¿Por qué? Además, por ejemplo, yo creo que todo esto lo tenéis muy claro porque afortunadamente pienso que el sector de actividad que mejor hemos hecho esto ha sido el turístico. Es decir, yo tengo mi hotel lleno y antes de que se vayan a otro sitio se lo paso al de allí. Porque sé que cuando le pase me va a hacer a mí lo mismo. Yo estoy aquí en Granada y me dedico, ¿qué digo yo?, a las rutas o al turismo activo, y yo voy a intentar que la gente no se vaya a dormir a Málaga, sino que se queden aquí en Granada y que vayan a comer a nuestro restaurante, que neta, es la cooperación. Pero no, os digo, cooperación en general, tanto con mi competidor directo como con el resto, porque al final somos complementarios y ahí hablábamos de la importancia de la sinergia, ¿de acuerdo? Al final, el benchmarking es un método muy simple, como habéis visto, esto es más simple que el mecanismo un chupete, es muy simple y es un medio económico que nos permite mejorar de forma sencilla nuestra gestión y al final que los resultados que nosotros obtenemos sean mucho mejores. ¿De acuerdo? Bien, pero bueno, como todo no hay nada que sea totalmente bueno, ni nada que sea totalmente malo, pues evidentemente también hay algunos inconvenientes. Primer inconveniente, el inconveniente muda. ¿Qué significa el inconveniente muda? Bueno, pues que ahora mismo, os lo he dicho antes, está de moda la aplicación del benchmarking, sobre todo porque ahora ya no se entiende tan negativo como se entendía antes. María José, perdona. Dime. No, se ha quedado trabada la presentación en qué es benchmarking, me comentan. Ah, o sea que no se ve. No, se ha quedado la diapositiva que es benchmarking. No sé si has pasado después alguna. Bueno, he pasado un montón después. Pues esperar, porque voy a hacer una cosa. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, ¿vale? Ah, es que no lo sabía, claro, y aquí estoy yo loca perdida, me estoy poniendo la cabeza con un bombo. Voy a volver a compartir y la vuelvo a abrir. Disculpadme, de verdad. A ver que esto va más lento que el caballo del malo. A ver si así me deja. ¿Ahora sí se ve? ¿Pascual? Hola, Pascual. Sí, ahora se ve. Ya sí, ¿no? Sí. Hoy, disculpadme, bueno, hago un repaso muy rápido de las diapositivas que hemos estado viendo. De todas formas, vais a tener acceso a la presentación, así que no hay ningún problema. Bueno, pues disculpad, porque es mucho más fácil, evidentemente, seguir viéndolo. Bueno, pues como veis, los tipos de benchmarking que hablábamos, el interno, el competitivo, el funcional y el genérico. Dentro de la implementación del benchmarking, las 4 fases que hemos estado mencionando. La primera fase, que era la fase de planteamiento, la segunda fase, que es la de recogida de la información, la tercera fase, que es la fase de análisis, y la cuarta fase, que es la fase que nos permite la mejoría y la adaptación, es decir, la fase de implementación o la fase de aplicación de lo que hemos aprendido. Luego hemos estado viendo también qué se puede someter al benchmarking, y dentro de qué se puede someter al benchmarking, pues hemos hablado de que tanto los productos y los servicios, y hablamos de la configuración, los procesos de trabajo y las funciones de apoyo de la empresa, el diseño de la organización y las estrategias, es decir, todo se puede copiar para que nos entendamos. Acabamos de ver cuáles son las ventajas del benchmarking, que son fundamentalmente 4. Hemos dicho lo primero, que nos introduce en la cultura del cambio y del aprendizaje continuo, que además he dicho que es la manera real de conseguir que la empresa perdure en el tiempo. En segundo lugar, hemos dicho que nos ubica frente a la competencia, nos posiciona para saber dónde estoy realmente con respecto a mi competencia. En tercer lugar, hemos dicho que fomenta el que pasemos de la idea de competencia a la idea de cooperación, y además he dicho que probablemente en el sector turístico
en el sector turístico sea en el que más claramente se está, no desde ahora, sino desde prácticamente desde siempre, se está trabajando en esa cooperación. Y además estaba diciendo que es un método simple y económico para mejorar nuestra gestión. Es un método muy sencillo y los resultados pueden ser muy, muy positivos. Y ahora ya sí, en esta diapositiva que era la que estaba yo sola, porque vosotros no, pues bueno, en esta. Decía que los inconvenientes del benchmarking. Yo decía, no hay nada que sea, ni todo es totalmente bueno, ni todo es totalmente malo, ¿no? Nada en esta vida, pues eso pasa también con el benchmarking. Entonces, lo primero, el primer inconveniente, por decirlo de alguna manera, del benchmarking, bueno, pues el primer inconveniente estaba diciendo yo que está en la moda. Es decir, está de moda el que se aplique el benchmarking. Yo decía que se empezó, creo que aplicarse se ha aplicado durante toda la vida, pero bueno, a partir de los años 80 y 90 del pasado siglo es cuando se configura como tal y realmente como una herramienta para utilizar y una herramienta con la que trabajar dentro de la gestión de las empresas. Pero el problema es que ahora, como realmente está muy de moda, porque ya he dicho que al final es un método simple, es un método económico, esto puede crear expectativas en el personal sin que la dirección se sienta comprometida con los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que puede crear determinadas expectativas que no se ajusten a la realidad o determinadas expectativas que lleguen, que se queden o en el nivel del personal y no en el de la dirección, con lo cual no se incluyan los objetivos, o lo que bueno, no sé si es peor todavía, que estén unas expectativas muy altas en lo que es la dirección, pero no compartidas por la organización. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es la panacea, no hay nada que sea la panacea, ¿vale? Esto no es la panacea y además esto es un trabajo de pico y pala. ¿Y qué significa que es un trabajo de pico y pala? Que es un poco a poco. El cholismo puro y duro, pasito a pasito, no queda otro, ¿vale? Otro inconveniente que puede tener es el tema legal o el tema ético. Y aquí es donde entra con lo que yo decía, que sobre todo en los años 80 nace como una herramienta oscura porque se asocia mucho con el espionaje, con un toque negativo, ¿no? Pero realmente no tiene por qué ser así. Entonces, lo que sí es cierto que en un momento dado, pues a lo mejor, sobre todo en nuestra organización, si le pedimos al personal que tenemos con nosotros que vaya con los prismáticos del benchmarking, o a lo mejor es necesario impartir ciertas nociones de ética y sobre todo recordar ciertas cuestiones legales que rodean todo lo que puede ser la información, el intercambio de información entre el trabajo de las organizaciones, especialmente competidores. Es decir, saber hasta dónde podemos llegar o hasta dónde no podemos llegar, incluso con la realización de ese Mystery Shopper del que yo os hablaba anteriormente. Luego también está el tema de la dependencia. El benchmarking cuenta con la confianza de la compañía y esta es la mayor resistencia a comparar de forma eficaz muchas veces los procesos de los competidores, debido a que gran parte de la información es confidencial. Por eso decía que lo bueno que tenemos es que en nuestro sector hay mucha información que nos puede permitir utilizar de la mejor manera el benchmarking y además, bueno, pues también tenemos la técnica del mystery shopper, del cliente misterioso, que la podemos utilizar para complementar aquella información que necesitamos recopilar, pero que no está de forma pública en ningún sitio. Bueno, por ver o intentar ver un poco un ejemplo concreto del benchmarking en el sector turístico, pues hemos puesto como ejemplo un hotel, ¿de acuerdo? Bien, el benchmarking en el mundo hotelero se utiliza no mucho, sino muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y se aplica sobre todo para analizar nuestro establecimiento en comparación con la competencia.
tanto a nivel de composición del producto, es decir, de qué estamos ofreciendo, de cómo lo ofrecemos, de qué manera, de qué tenemos, de qué no tenemos, de qué servicios, de qué no servicios, tanto, como decía, a través de la composición o la configuración del producto, como de los resultados obtenidos, es decir, qué nivel de pernoctaciones tenemos, qué nivel de utilización de servicios extraordinarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, bueno, pues para realizar estos estudios de benchmarking, lo primero que tenemos que tener claramente definido es nuestro competitive set, nuestro comp set, es decir, el grupo de establecimientos competidores con los que los clientes realmente nos suelen comparar. Es decir, nosotros tenemos que saber dónde estamos nosotros. Por ejemplo, aquí en Granada, si yo soy el hotel Abades Palace, sabéis que el hotel, el grande redondo que hay cerca del campo de fútbol, del Estadio Los Cármenes, eso lo digo para los que sois de Granada, ¿no? Es un hotel 4 estrellas, ciudad, muy funcional, muy grande, con mucha disponibilidad de habitaciones y con muchos servicios encaminados no a la gente que se aloja, sino servicios extras para la ciudadanía. Es decir, tiene muchos salones, hay muchos eventos empresariales y muchos tipos de eventos que se realizan. Bien. Entonces, lo primero que yo tengo que saber, si yo soy la responsable del hotel Abades, por ejemplo, Palace, yo lo primero que tengo que saber es cuál es mi concept, es decir, cuál es el grupo de hoteles con el que a mí realmente el cliente me compara. Es decir, cuando va a reservar conmigo o cuando va a venir conmigo, no puede venir conmigo, ¿a quién va? ¿Va al Santa Paula, que es un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, que no tiene absolutamente nada que ver por configuración? ¿O va al Hotel Luna, que está a la salida de la circunvalación de Granada, en otra salida de circunvalación de Granada, igual que este? ¿Dónde va? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Tener claro cuáles son mis competidores directos, pero no los que yo creo, sino los que realmente mi cliente cree. Y vosotros me diréis, ¿y eso cómo lo podemos saber? Bueno, eso hay muchas maneras de saberlo. Yo, que me dedico a la investigación, lo tengo muy claro preguntándole a la gente. Muy fácil, hacer un pequeño sondeo entre nuestros clientes, y si le ofrecemos algo mejor, porque así se van a poner más contentos y lo van a cumplimentar antes, en el que nos digan si ha reservado con nosotros como primera opción, si no ha reservado con nosotros como primera opción, y cuáles otros hoteles conoce que sean como el nuestro. Es lo mejor, saber lo que ellos realmente. Y luego, evidentemente, con la experiencia, porque nosotros estamos y conocemos, ver si realmente ahí estamos o no estamos. Algunas veces nos llevamos sorpresas, porque nosotros que pensamos que estamos en un segmento y cuando vemos realmente dónde nos posiciona la competencia, dónde nos posicionan los consumidores, nos quedamos como, ¡jol! ¿Esto qué es? Pero es que lo importante no es el posicionamiento que nosotros queremos, porque el posicionamiento nunca es el que yo quiero. El posicionamiento es el que me da el mercado. Y ese es el primero que tengo que tener claro. Bueno, pues lo ideal sería reservar con ellos y hacer todo el proceso de reserva con estos hoteles que son mi competencia directa, ¿no? Entonces, el criterio que seguiríamos para nuestro concept, en general, sería el tamaño del establecimiento, similar al nuestro, instalaciones, similares a las nuestras, categoría, similar a la nuestra, ubicación geográfica, similar a la nuestra, precios, similares al nuestro, y calidad de servicio, similar al nuestro. Entonces, este es una primera labor que hay que realizar de recogida de información para ver si realmente lo encajo aquí o no lo encajo. Una vez tenemos definido nuestro concept y los criterios de valoración, es cuando debemos de empezar a analizar el impacto que tendría en las ventas el subir o bajar los precios. El disminuir la calidad o el aumentar la calidad. Es decir, todos aquellos aspectos que podemos modificar con relativa facilidad y que sean perceptibles para el consumidor y
¿cuál puede ser la incidencia que este tipo de cuestiones tengan tanto a corto como a medio como a largo plazo? ¿Vale? Viendo, evidentemente, analizando esto con respecto a lo que hacen el resto y sabiendo muy bien y teniendo muy claro dónde nos posiciona a nosotros nuestro cliente con respecto al resto. Bien, pues de estos valores, el precio y la calidad, que son los que más fácilmente se pueden mover, son los que tenemos que tener muy en cuenta para los planes futuros. ¿Por qué el precio y por qué la calidad? Primero porque existe una relación directa entre ellos y muchas veces porque es lo que nos permite jugar para reposicionarnos en el mercado frente a una y realmente dirigirnos a un segmento o dirigirnos a otro, dirigirnos a un segmento o dirigirnos a otro segmento. Pero vamos, en cualquier caso, si nuestro hotel es más pequeño que otro competidor, el factor tamaño puede influir evidentemente en la estrategia de precios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos no tener que vender tantas habitaciones, lo que evidentemente nos va a llevar a tener una estrategia de precios diferente a un hotel. Si nosotros tenemos 20 habitaciones, no es lo mismo que un hotel que tenga 150 habitaciones. ¿Me explico? Digo en cuanto a la estrategia de precios, porque es muy diferente por todo. Entonces, nosotros con nuestras 20 habitaciones es muy probable que no necesitemos bajar tanto los precios como el que tiene 150, está claro. Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta que eso a nosotros nos va a impedir trabajar con determinados tour operadores y poder asumir a determinados grupos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no tenemos capacidad para ello. Bien. Bueno, no sé si esto no ha aclarado. Ahora, por supuesto, vamos a revisar todas vamos a ver las preguntas, las dudas, las cuestiones que queréis plantear. Yo he dicho que os iba a contar, si me lo permitís, un poco cómo para este proyecto del que os he hablado, del Centro Comercial Abierto y de la Cámara de Comercio, habíamos utilizado el benchmarking. Vamos a ver. La situación que viene atravesando los establecimientos del centro de Granada, en este caso, igual que el centro de otras muchas ciudades españolas, puesto que formamos parte de la Asociación de Cascos Históricos, con lo cual lo tenemos claro que una situación muy similar es muy complicado, ya de por sí. En febrero del 2020, de este año, en plena campaña de rebajas, tengo que deciros que la situación era complicada, pero claro, no sabíamos lo buena que era en comparación con lo que venía detrás. Ya sabéis que a partir de la declaración del estado de emergencia y se cierran los comercios, a cal y canto, aquellos que no son considerados esenciales, de tal forma que muchos se fueron a su casa el viernes y volvieron 3 meses después. Así de claro. Bueno, pues la situación es súper complicada y desde Cámara de España se lanza, o sea, existe la posibilidad a través de un programa, que es el programa de comercio minorista, de poder realizar determinadas acciones que sirvan para visibilizar, dirigidas al comercio. Nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué podemos hacer para que venda más esta gente? ¿Qué podemos hacer para que nuestro comercio venda más? De esta manera que nos ponemos a ver qué están haciendo. O sea, somos una organización, Centro Comercial Abierto, y nos ponemos a ver qué están haciendo determinados comercios para intentar vender y un poco qué se está haciendo. Y vemos que, por un lado, nos encontramos con que existen muchos comercios que tienen redes sociales que están ahí, de cualquier manera, pero sin embargo, hay otros que están utilizando las redes sociales, incluso sin tener tienda online, están utilizando las redes sociales para vender. Y la están utilizando pues, a través, por ejemplo, de la realización de directos o incluso vendiendo a través de WhatsApp y de grupos de WhatsApp, utilizando incluso lo que son los estados de WhatsApp para vender y utilizando la history tanto de Facebook
como de Instagram para vender. Bueno, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué podemos hacer para ayudar realmente a este sector, viendo qué es lo que están haciendo los demás y qué es lo que está funcionando? Bueno, pues decidimos organizar, hacer un proyecto que suponga, como he dicho antes, que suponga el realizar in situ en 25 establecimientos del centro de Granada, porque se plantea como un proyecto piloto que, si funciona y va bien, el año que viene, en el 2021, se llevaría al resto de la ciudad y en el que podrían participar otros comercios del centro también, en el que, a través de una cuenta de Facebook potente con muchos seguidores, como es la de Centro Comercial Abierto, a los distintos comercios que quieran participar se les va a enseñar, entre comillas, a utilizar las herramientas que tenemos todo a nuestra disposición, como son las redes sociales, para conseguir visibilizar tu oferta, visibilizar tu empresa y vender. Estuvimos viendo cómo hacerlo, pero claro, no era buena idea que utilizara cada uno sus propias redes, porque había quien tenía unas redes con comunidades importantes y había quien tenía unas comunidades muy pequeñas. Entonces, al final se configura de esta manera y durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre se van a realizar aproximadamente 3 directos semanales desde distintos establecimientos para, primero, que los consumidores conozcan de primera mano la oferta que tienen, que conozcan a la persona, que conozcan todo lo especial y toda la característica diferencial que hablábamos ayer que tiene cada uno de estos comercios, ¿de acuerdo? Y además, eso va a servir también, o la intención es que eso sirva también para que los responsables de los distintos comercios vean que de esa manera tan fácil, de esa manera tan sencilla, pueden también abrir un nuevo canal de venta, que hasta ahora, en la mayoría de los casos, es un canal de venta que no están utilizando, que además es un canal de venta que lo pueden abrir a coste cero. Además de eso, y en colaboración con la Cámara de Comercio, se les va a realizar de forma gratuita un diagnóstico para que mejoren su nivel de digitalización. Entonces, el proceso para desarrollar este proyecto es un proceso basado en el benchmarking, es decir, en ver a nivel de organización qué están haciendo los comercios que parece que les está yendo mejor e intentar de alguna manera organizar eso, agruparlo, darle forma, darle cuerpo, homogeneizarlo y sobre todo facilitarle el acceso a aquellos que todavía pues les da como más miedo, como más reparo o sencillamente no están muy duchos en la utilización de estas herramientas como son las redes sociales y les da miedo. Así que cuando yo hoy he estado hablando del benchmarking, os he dicho que esto es unos prismáticos que uno se pone y son con los que debe de ir por la vida, de verdad que no lo decía por decir. Es una forma de estar y es una forma de entender de verdad el estar no ya solo como responsable de una empresa, sino como responsable en este caso de una organización. Entonces, espero no haber sido excesivamente pesada y lamento el ratillo que habéis estado sin que se viera la presentación. Y bueno, Pascual, si te parece, pues vamos a ver qué pregunta hay por ahí, vamos a ver qué es lo que quiere. Bueno, vamos a intentar interactuar ahora un poco en la medida de lo posible. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te va de vacaciones? Tenemos algunas preguntas por aquí ya. Nieves planteaba que muchas gracias por aclarar que no nos sintamos copiadores, ¿no? Que el ejemplo de las canciones era muy clarificador. Juan Ramón Monteagudo te preguntaba si has desarrollado algún trabajo de marketing gastronómico. Sí, hemos hecho cosas. Hemos trabajado con algún cocinero y hemos trabajado con distintos establecimientos.
Bien, Y Juan además, López. y hay que reconocer que todo lo que tiene que ver con el marketing gastronómico y a una persona que le encanta comer, como podéis ver por mi cara, a mí es algo alucinante. Son muchísimas las cosas que se pueden hacer y además son muy agradecidas. La estrategia y las acciones que se desarrollan con marketing gastronómico suelen ser muy agradecidas por resultados. Bien, Juan López preguntaba que en qué localidad montaríamos una casa rural y qué características tiene que tener el entorno de una casa rural. Bueno, evidentemente la palabra lo dice, ¿no? Tiene que tener ruralidad, ¿no? No todo el campo. Tiene que tener un entorno rural. No todo el campo es rural, ¿no? Hay entornos que, bueno, con aspecto industrial o afectados por carretera, autovía. Hay sitios que a veces yo encuentro hoteles que se denominan rurales, ¿no? Y son áreas de servicio de autovía. Evidentemente, lo que tienes que pensar es pues, algo que conecte con la naturaleza, ¿no? Que un poco tenga a su alrededor por los valores que uno busca. Legalmente, o sea, desde una perspectiva legal, pues hay un decreto, el 20-2002, que en Andalucía regula y define lo que es rural y lo que no, ¿no? O sea, pues excluye pues eso, digamos, cierta distancia a la costa, las poblaciones de más de 20.000 habitantes, excluye las zonas de afección de carretera. O sea, digamos, define un poquito unos mínimos. Pero a partir de ahí, bueno, pues es una cuestión de gustos, ¿no? En Granada, por ejemplo, pues una zona tradicional, digamos, y casi donde casi empezó fue la Alpujarra, una zona tremendamente atractiva, muy bonita, con muchos elementos diferenciales, pero luego tenemos todo el poniente, ¿no? Las localidades de Alhama, de Loja, de Montefrío, de Moclín, allá hay pueblos que son absolutas maravillas, ¿no? Si nos vamos al norte, zona de la cual, bueno, pues estamos mucho, bueno, María José por cuna, ¿no? Que ya viene de la zona de Guadix, ¿no? Pues tenemos unos paisajes en el geoparque que son absolutamente bestiales, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Y tiene la posibilidad de hacerlo bajo tierra, ¿no? Con cuevas. Hay muchísimas posibilidades, pero ahí ya entramos en un tema de gustos, ¿no? Si lo que uno quiere ofrecer el turismo rural, pues sí es importante que haya cierta honestidad, ¿no? en ello. También preguntaba que qué era el turismo gastronómico regenerativo. Esta pregunta es para Dietmar. Dietmar, nos pasamos al chat y coméntanos cómo entiendes o cómo explicas lo del turismo gastronómico regenerativo. A ver. Aquí tenemos también más preguntas. Vale, también nos lo preguntaba en el chat. A ver, no sé si sigue Dietmar por aquí. Sí, parece que sigue por aquí. Dietmar, has causado sensación con, con lo de regenerativo. Hombre, Dietmar está en una asociación, mientras él nos escribe. Él trabaja muy activamente hace muchísimos años en Albelal y es una asociación, pues digamos, de las más dinámicas, activas, o sea, realmente con un plan de acción abrumador y trabajan mucho en la regeneración del entorno y de los espacios agrarios, ¿no? Entonces, no sé si el regenerativo va porque regenera al que se lo come o porque hace, o se basa en espacios que se han regenerado por una agricultura y por un uso del suelo pues responsable, respetuoso y demás, ¿no? A ver si tenemos la oportunidad de que nos lo aclare. De todas formas, más preguntillas que tengáis. Mientras tanto. Alguien me ha dicho que os sentáis y decir que no se trata, que no es nada malo, que es todo lo contrario, que es positivo. Yo he dicho que durante muchos años se entendía el benchmarking como que parecía que era algo malo, pero que al final se trata de aprender de los mejores, que yo creo que es algo que siempre, que a lo largo de la historia creo que han hecho todas las civilizaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahora le ponemos ese palabra y le ponemos ese nombrajo, pero al final es un poco lo que hemos hecho siempre, ¿no? Lo que se ha hecho siempre, intentar aprender de aquellos que mejor lo hacen. Pero no, y cuando digo no copiar, yo sobre todo con el tema de no copiar a lo que me refería es
a hacer las cosas nuestras. Por eso había puesto el ejemplo de la canción, porque hay veces porque lo que sirve para uno no sirve para otro. Entonces siempre tenemos la estrategia, hay que adaptarla siempre y la forma de hacer las cosas y la forma, siempre hay que adaptarlo a nuestra realidad. Stephen comenta que no ha entendido la aplicación de WhatsApp en el proyecto. En lo que yo estaba contando, Stephen, no, es decir, a lo que yo me refería es que es en el proyecto que nosotros vamos a realizar, sobre todo vamos a utilizar fundamentalmente el Facebook como herramienta principal. Pero una de las cuestiones es que se pueden atender pedidos, sobre todo los pequeños comercios que se dedican, si te digo yo, a restauración, alimentación, moda, complementos, etcétera, se pueden atender por WhatsApp. Es que se puede vender por WhatsApp. Es decir, incluso tú puedes tener, y además es una forma muy rápida de poder responder. Hay gente, hay responsables de comercio, que le es muy complicado a lo mejor entrar en el chat del Facebook, pero sin embargo sí se han acostumbrado ya a responder por WhatsApp. Con lo cual, si las preguntas o el contacto se le hace por el WhatsApp, lo pueden hacer y pueden realizar una venta, que al final es un poco de lo que se trata. Incluso sobre todo a partir de la época, de la etapa que hemos tenido de confinamiento, se han establecido grupos de WhatsApp de gente que compra sobre todo productos en la Vega de Granada, productos relacionados con alimentación. Y además hay gente que se organiza para comprarlo, porque una caja de tomate yo a lo mejor sola no, pero la compramos entre 3 y podemos decir. Hay muchas posibilidades y hay muchas cosas que se pueden hacer, y de lo que se trata es de acercárselo a todos esos responsables de comercios que lo están pasando muy mal, que esa es la realidad, que lo están pasando muy mal. Bien, Juan López nos pregunta si es compatible una casa rural en zona de playa. Bien, con matices. En zona... Bueno, con muchos matices, porque para eso tenemos un decreto fantástico, como has mencionado tú antes. Sí, el decreto define qué es rural, qué no es rural, y porque también existe una categorización para los establecimientos de playa, de ciudad y demás, ¿no? Entonces, una cosa, hombre, pues hay casos de casas rurales en zonas de playa, por ejemplo, en Gualchos. Gualchos es un municipio, no es costero casi, o sea, Gualchos tiene costa, que es Castelldefels. Entonces, una casa en el pueblo de Gualchos, que está muy cerquita de la playa, está en un entorno rural. Sin embargo, si está en Castelldefels, que está junto al mar, ya no sería rural, ¿no? Bueno. O sea, entonces, digamos que existen ciertos matices. No sé si hay alguna preguntita más por aquí. Lo que sí podemos tener, evidentemente no se le puede denominar turismo rural, pero hombre, lo que sí podemos tener es que sea de estética rural. Eso sí se puede, evidentemente. Nieves pregunta... Pero por cierto... ¿A qué se dedica tu empresa? No, iba a decir que... ¿Cómo? Nieves preguntaba que a qué se dedica tu empresa principalmente, ¿no? Bueno, nosotros somos una consultora de marketing y comunicación que estamos trabajando desde el año 94 en Granada, y somos la única consultora con instituto de investigación de mercados propio. O sea que llevamos, como decía antes, ya casi 27 años trabajando, y por eso decía la importancia de la cultura del cambio, ¿no? y del aprendizaje continuo, que es lo que permite que al final, en un sector que ha evolucionado tanto como el nuestro, por el tema de cómo han evolucionado todo lo que tiene que ver con la comunicación, todo lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, y cómo evoluciona el turismo, que ya he dicho que es uno de nuestros principales sectores en los que están los clientes. Pues hay que estar constantemente aprendiendo y viendo qué es lo que hacen los demás. Os he puesto en esta diapositiva, que me imagino que se verá, os he dejado los datos por si necesitáis contactar o cualquier cosa, pues ahí lo tenéis el mail, tenéis la página web de Grupo 3, que ahora vamos a cambiarla y ya vamos a tener dos, una de estudio y otra de marketing y comunicación. A veces es un poco complicado presentarlo de forma conjunta, y las redes sociales, o sea que lo que necesitéis, pues estoy a vuestra entera disposición. Bien, nos preguntan muchos alumnos por el tema de los certificados. Vuelvo a comentarlo. Si lo necesitáis, nos lo podéis pedir por correo especificando el curso,
pero seguramente para final de octubre podremos empezar a enviarlo. Ahora mismo estoy solo, precisamente se incorpora en unos días algo de ayuda aquí al departamento, y entonces, bueno, pues tenemos una larga cola de todo el año porque, bueno, no tenemos más manos, pero que para final de mes sí podremos estar enviándolo. Pero claro, normalmente no lo hacemos indiscriminadamente para todo el mundo, sino quien lo necesite nos lo pide y se lo preparamos. Pero no sé, ¿alguna preguntita más? ¿No? Te explicas de maravilla, María José. Bueno, yo lo que digo siempre, solo la intención siempre es que este tipo de formaciones sean lo más útiles posible para todos, que aprendamos todos los unos de los otros. Y bueno, pues cualquier cosa, como he dicho, a vuestra entera disposición. Y una vez más, Pascual, muchas gracias, porque me encanta ver que hay cosas que pese a todo no cambian y que sigamos colaborando, pues de verdad, os lo agradezco que sigáis contando conmigo y con Grupo 3 para este tipo de cosas. Muy bien, pues nada, igual para todos, recordar que desde aquí el patronato, si tenéis algún proyecto, si necesitáis asesoramiento, pues tenéis mi correo, siempre estamos disponibles para ello. Pues nada, un placer, muchísimas gracias María José, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y en unos días enviaré el correo con el enlace al vídeo y con la presentación del curso. Pues nada, un saludo y buen fin de semana a todos.